Son las 7:59 de la mañana y regresamos a Despierta con CDN. Hoy nosotros recibimos al señor José Manuel Vargas, que es vicepresidente ejecutivo de ADARS. Con él vamos a hablar del sistema de salud, las ARS, las resoluciones y el sector de las administradoras de riesgos de salud. Bienvenido, señor. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo afectuoso a los amigos televidentes. Iniciemos de inmediato con el tema de las ARS. Hoy es Día de la Salud Mental, decía Nelson hace un ratito. Y justamente nosotros picoteábamos la queja de la gente de que las ARS tienen coberturas que podrían ser a veces un poco laxas, con temas que son fundamentales para la sociedad. Podría ser el mismo tema de la salud mental. Hay otras personas que dicen que es más fácil amputar que sanar, y que hacia allá se dirigen los fondos de las ARS. Pero en el caso de la salud mental, ¿cuál es la cobertura real? Mira, nosotros somos partidarios de que los afiliados reciban cada día mayores servicios de salud y que todas las necesidades de salud estén amparadas en el plan de servicios de salud. Ajá. Ahora, la sociedad tiene que entender que no somos nosotros la instancia que decidimos cuáles coberturas se incluyen, cuáles no se incluyen. ¿Quién es que lo decide? Es el órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que es el Consejo Nacional de Seguridad Social. O sea, que es el Consejo quien ha decidido que no tenga cobertura, la cobertura que necesita la salud mental en las ARS. Eso es parte de la situación que ocurre y además que tenemos un sistema que tiene sus limitaciones. Tenemos un sistema de salud, un seguro familiar de salud, que subsidia la oferta de servicios en vez de subsidiar la demanda de los servicios de salud que necesita la gente. Tenemos un sistema de salud que es curativo, que es reactivo, que es de enfermedad, en vez de tener un sistema de salud, precisamente de salud, que sea proactivo y que promueva la salud y prevenga la enfermedad. Yo creo que esos son cambios importantes que debemos hacer en beneficio de la población, pero es bueno destacar que con sus falencias, el Sistema Dominicano de Seguridad Social, según nuestra percepción, esa es la conquista social más relevante de este pueblo de las últimas 10 décadas. Y le voy a decir por qué. Cuando existía el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, solamente estaba cubierto el 7% de la población. Y se amparaba al titular y la esposa, o a la esposa y el esposo. Nada más. Hoy en día es todo un sistema. En la parte de salud, ampara al titular, a sus dependientes y a otros dependientes adicionales. Por además, no es solamente salud. Hay el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que son las pensiones. Está el seguro de riesgos laborales y está las atenciones en salud por accidente de tránsito. Antes solamente estaba el 7% de la población asegurada. Hoy en día, entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado, está asegurado el 98% de los dominicanos. Eso en ámbito asegurador es prácticamente el 100%, lo que se llama la universalidad en el aseguramiento. Es una meta muy importante. Yo creo que hay cosas que se pueden mejorar, pero sin lugar a dudas, el avance que ha tenido la sociedad dominicana con esta ley es muy amplio y es muy grande. Y eso hay que reconocerlo siendo justo. Una y otra vez viene al debate nacional el asunto sobre la capacidad que tienen las ARS para brindar la cobertura a los pacientes, si esa cobertura es la debida, si se puede o no ampliar esa cobertura. Usted argumenta el tema del Consejo de la Seguridad Social y esto creo que ha sido una respuesta que nos ha dado en otras oportunidades que le hemos invitado y que usted ha tenido la cortesía de acompañarnos, pero ha surgido una vez más la interrogante de si debe reservarse al Estado el veto en el Consejo de Seguridad Social que en este momento ejercen cualquiera de las partes y que en algunas oportunidades lo ha ejercido la ADARS. Sí, mire, actualmente ADARS no forma parte directamente del Consejo Nacional de Seguridad Social. Nosotros estamos representados por los representantes del sector empleador ante el Consejo, que son de ADARS, del CONEP, que representan, entre otras instituciones, a ADARS. Pero nosotros entendemos que esa capacidad de veto, que actualmente la tiene 3 sectores, el gobierno, los trabajadores y los empleadores, sí, debe permanecer así. Porque quien paga un servicio, en este caso el trabajador y el empleador, debe tener un derecho. Y esos son acuerdos bilaterales y multilaterales con la Organización Internacional del Trabajo, que así lo establece.
De tal manera, eso está funcionando bien. Yo no creo que haya mayores inconvenientes con eso. ¿Eso está en discusión en la reforma de la ley? Bueno, en discusión está todo. Cuando se trata de reformar una ley... No, pero le hago la pregunta específica. ¿Está en discusión el veto en el Consejo de la Seguridad Social, en la modificación a la ley de seguridad social? No en el Consejo, está en los organismos que se está discutiendo en el CES, sí, claro, en el Congreso Nacional. Siempre se discute eso, pero nosotros... ¿Ustedes creen que se debe mantener así? Porque está funcionando. Yo creo que si algo está bien, ¿por qué no dejarlo así? Lo que quizás haya que reducir la cantidad de miembros que tiene el Consejo, que tiene 32 miembros, 16 que son eso titulares es totalmente y 16 suplentes. Yo creo que eso podría revisarse y reducirse. El Consejo, ustedes tienen una sombrilla en el Consejo. Sí. Es una decisión del Consejo. La reducción del 50% del copago a la cobertura, eso ha sido tema en estos días. No sé si ustedes tienen vela en ese entierro. Nosotros tenemos vela en todos los entierros, afortunadamente, porque el que da servicio siempre tiene vela en todos los entierros. Nosotros, las ARS que pertenecen a nuestra asociación, tratan de dar un servicio eficiente, 24/7, acorde con lo que establece las normativas legales vigentes. Esa fue una decisión precisamente del Consejo Nacional de Seguridad Social, la cual nosotros apoyamos. ¿De qué se trata? Se trata de, como usted tenía un internamiento, tenía que pagar como un copago o una cuota moderadora de 2 salarios mínimos. Cuando se inició, el salario mínimo aquí eran 5.500 pesos. Es decir, que en un internamiento de 300.000 pesos usted tenía que pagar 11.000 pesos de copago. Pero que resulta que el salario mínimo ha ido incrementándose en diferentes ocasiones y ya hoy en día son 16.500 pesos el que maneja el Consejo Nacional de Seguridad Social, que establece un promedio de los salarios mínimos. 2 salarios mínimos son 33.000 pesos. Una persona que tenga una cuenta, por ejemplo, por un internamiento de 100.000 pesos, tendría que pagar el 33% de copago, que es mucho. Es una modificación. Sí, se redujo a una sola, la cuota moderada a un solo salario mínimo. Yo creo que eso beneficia al afiliado y que disminuye el gasto de bolsillo y que hay que apoyar esa iniciativa del Consejo Nacional de Seguridad Social. Eso es lo que ha pasado, yo creo que eso es positivo y eso se calculó. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano técnico, el órgano regulador de las ARS, hizo una nota técnica, los cálculos determinó hacer esa disminución cuesta, digamos, 2 pesos. Bueno, pues pusieron 2 pesos en la cápita, nosotros no tenemos ningún inconveniente en amparar eso y asumirlo como por cuenta de los propios afiliados. Y la ampliación a la cobertura, decía el ministro de Trabajo y estuvo aquí el gerente del Consejo, que nos decía que se había ampliado en algunos rangos la cobertura para justamente disminuir este gasto de bolsillo que tiene la sociedad y que ya las diálisis, por ejemplo, tenían una cobertura completa y que habían evolucionado hacia campos donde antes la cobertura era muy pequeña. ¿Cómo fue esa discusión con las ARS? No, esa discusión fue no solamente con las ARS, fue una discusión ampliada con todos los actores del sistema y quien toma la decisión al final es el Consejo. Pero nosotros también estamos de acuerdo con esas iniciativas. Una de ellas, por ejemplo, se incrementaron los medicamentos, los tratamientos y ayudantes para cáncer a 2.090.000 pesos. Se incrementaron patologías que necesitan medicamentos oncológicos, pero que son patologías que no son oncológicas, a 1 millón de pesos. Se incluyó la laparoscopia en apendicectomía, que es menos invasiva, que el paciente dura menos tiempo interno, que las posibilidades de infección son menores. Todas son esas, digamos, ventajas que requiere la población. Se incluyeron equipos modernos y eso tiene un costo, porque usted sabe que el costo de un procedimiento está determinado por la frecuencia con que se usa y por el precio que incluye medicamentos, insumos y los honorarios profesionales. No obstante eso se incluyó y se incluyeron otras moléculas. O sea, fue una ampliación en la cobertura que ofrece el catálogo de prestaciones del PDS, eso es el Plan de Servicio de Salud que está vigente actualmente. Hemos visto recientemente una participación, yo creo que distinta, una vocería distinta en el Colegio Médico Dominicano, que si bien está concatenada con la posición que tenía, por ejemplo, Gualdauriel Suero, en este caso el señor Senencaba está argumentando y pidiendo como Colegio Médico, como gremio, la eliminación total
de las ARS como método, como mecanismo del sistema de seguridad social. ¿Cuál es la perspectiva que tiene ADARS sobre esta posición radical del Colegio Médico Dominicano? Lo primero es que nosotros somos enemigos de las posiciones radicales. Nosotros somos una institución con las puertas abiertas al diálogo. Eso es lo primero como principio. Ahora bien, las sociedades no van hacia atrás. Yo creo que las sociedades van hacia adelante. Una conquista como es el Sistema Dominicano de Seguridad Social, cuando la encuestadora Gallup hace una encuesta, determina que el 90% de los dominicanos se sienten que tienen un patrimonio cuando usted va a recibir un servicio de salud en una farmacia, en un centro diagnóstico, en un hospital, en una clínica, en un laboratorio, siente que tiene un patrimonio en sus manos. Quitar eso es muy difícil, un 90% de satisfacción. Yo creo que hay que buscar formas como cada día tengamos mejores servicios, pero no creo que las sociedades vuelvan hacia atrás. Y como es lógico, nosotros estamos en contra de esa posición radical. Para ponerle un ejemplo. Pero si la han planteado es porque no han llegado a un acuerdo hasta ahora. ¿En qué están difiriendo desde el punto de vista tangencial el Colegio Médico y las ADARS, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que te he hablado de posiciones radicales y esas posiciones radicales llevan a situaciones radicales. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, pero quiero ponerle un ejemplo, ya que usted mencionó al doctor Waldo Ariel Suero, que fue presidente, ha sido presidente 5 veces del Colegio Médico Dominicano, y nos sentábamos a hablar, y el año pasado, para no ir muy lejos, se logró incrementar los honorarios profesionales a todos los médicos en un 20%. Según declaraciones del propio Waldo Ariel Suero, eso significó 2.700 millones de pesos anuales para los médicos. O sea, muchas veces se habla de que no se le ha incrementado nada, pero la realidad es otra. Bueno, no solo el Colegio Médico está tirado a la calle al medio, también las asociaciones médicas especializadas, que yo pienso que con ellas tal vez sería más fácil llegar a acuerdos. No sé, desde ADAR, qué cosa habrá que mejorar, porque ustedes son sometidos a frecuentes críticas. Parece que no tienen nada positivo. ¿Qué ustedes tienen en carpeta? ¿Qué es lo que hay que mejorar de su servicio? Nelson, yo creo que es todo lo contrario, que tenemos muchas cosas positivas, porque pues tiene mala prensa. Al árbol que da frutos es al que se le tira piedra. Ahora, nosotros decimos que estamos de acuerdo, esto es una sociedad democrática, un Estado de Derecho, que cada sociedad y que cada actor del sistema procure que se le incrementen sus tarifas, que es lo que están pidiendo las sociedades médicas especializadas. Yo creo que ese es un derecho que le asiste. Ahora, no son las ARS que deciden eso. Eso tiene que ir necesariamente al Comité de Honorarios Profesionales que preside el Ministerio de Trabajo y al Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Y de qué depende que eso se haga? Porque le acabo de mencionar, por ejemplo, la salud mental. Tenemos una queja colectiva. Hay legisladores quejándose de la poca cobertura que tiene la salud mental, por ejemplo, en las ARS. Médicos de diferentes ramas, y podríamos hacer un listado aquí en vivo de cuáles especialidades no te cogen el seguro y cuáles te piden una diferencia altísima que no tiene nada que ver ni con el 50 ni el 60 de la cobertura del seguro. Sí. ¿Dónde tiene que llevarse esa discusión y por qué no se ha llevado durante todos estos años? Si usted me permite terminar de responderle a Nelson su cuestionamiento, con muchísimo gusto le respondo. Adelante. El suyo. Mire, el problema está en que tienen que ir esos médicos, esas sociedades especializadas, a los sitios, a los departamentos, a las instancias que determina la ley, que no la determina las ARS. Le comentaba del Comité Nacional de Honorarios Profesionales, que es un organismo creado por la propia ley y que lo preside el Ministerio de Trabajo, donde se hace esa solicitud de incremento de tarifas. Ese comité, a su vez, recomienda al Consejo Nacional de Seguridad Social lo que entiende debe hacerse. Y el Consejo Nacional de Seguridad Social se nutre de la experiencia del órgano técnico, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y se hace un estudio actuarial mediante el cual se determina cuánto cuesta eso. Y también dónde están los recursos para pagar eso. Porque como usted sabrá, tenemos recursos limitados en la seguridad social, pero las necesidades de los afiliados son ilimitadas.
Entonces, nosotros estamos compelidos a hacer un uso costo eficiente de unos recursos limitados que recibimos para atender recursos ilimitados de la población. Entonces es cuestión de ir a las instancias correspondientes a solicitar sus incrementos de tarifa o cualquier otra cosa. E igualmente, respondo a usted, las enfermedades mentales, cualquier situación que no esté cubierta, no son las ARS que lo decide el órgano rector, reitero, el Consejo Nacional de Seguridad Social. El que se sienta afectado tiene el derecho de ir al Consejo Nacional de Seguridad Social y hacer una solicitud en torno a que se incluya tal o cual afección, tal o cual patología, y se determinará si hay recursos, si los trabajadores y los empleadores están dispuestos a aportar un poquito más, o si el Estado está dispuesto a aportar un poco más. Es un asunto que la salud de un ser humano no tiene precio, pero tiene un costo y alguien tiene que pagarlo. Y eso es en toda parte del mundo, no solamente aquí. La gente se queja mucho de los beneficios que tienen las ARS, por ejemplo, sobre todo cuando, respecto a lo que le acabo de preguntar, tiene que pagar una diferencia muy alta, médicos que no le toman el seguro porque dicen que las ARS lo que le pagan son 200 pesos de consulta o 300 pesos. Generalmente dice Waldo Ariel Suero y dice el Colegio Médico Dominicano que son 200 y 300 pesos lo que le pagan y que eso es inhumano y que además es una falta de respeto al médico. Y cuando la gente ciertamente ve, por ejemplo, que en el 2021 las ARS recibieron de beneficio más de 18 mil millones de pesos, pues eso tiene que saltar a la vista y a la gente le llama la atención. Pero ahora cuando usted dice que eso no depende de ustedes, que eso tiene que hacer el Consejo de la Seguridad Social, pues no deja de ser odioso para la gente, porque parecería que se tiran la pelota. Uno dice, bueno, eso no soy yo, eso es el Consejo. Y el otro dice, no, soy el ARS. Tienen 32 personas para pasarse la pelota. Claro. Y entonces, o 32 miembros. Pero mientras tanto en el medio están los usuarios, la gente que necesita la salud y están los médicos que viven gritando permanentemente, que hacen las solicitudes, que el colegio médico eleva las denuncias y que no pasa nada. Mire, lo primero que debo decirle a su inquietud, que es muy válida, esos números que usted menciona no corresponden a la verdad. A mí me gusta hablar con los números en las manos. Yo creo que nosotros somos un sector totalmente transparente, que decimos todos los años, todos los días, a través de diferentes esquemas que la ley y diferentes regulaciones con normativas como resoluciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborables como órgano regulador de las ARS, todo lo que hacemos. ¿Cuánto recibimos de cápita? ¿Cuánto pagamos a los prestadores de servicios de salud? ¿Cuánto pagamos a los promotores? ¿Cuánto pagamos de gastos administrativos? Y finalmente, ¿cuánto ganamos o cuánto perdemos? Para que usted tenga una idea, desde que inició el régimen contributivo en el año 2007 hasta la fecha, el año 2021, porque el 22 no ha concluido, nosotros hemos ganado el 1.75% de los recursos que hemos recibido. Y el 95% de esos recursos se van al prestador de servicios de salud. ¿Eso es cuánto? Se lo puedo decir, yo lo tengo aquí precisamente. Porque el dato, por ejemplo, y no es eso, parece que es más. Según dice aquí, en una reunión donde estaba el doctor Zenén Cava y la Coalición de Seguridad Digna, dice que las ARS lograron ingresos por 51.074 millones de pesos. Y de eso, 18.379 corresponden a beneficios. Pero si usted tiene un dato distinto. Sí, no, yo le puedo hablar con toda propiedad de las ARS que pertenecen a nuestra asociación, que nosotros manejamos los datos. Hay 15 ARS, hay públicas, hay autogestionadas y hay otras privadas. Pero las nuestras, desde el año 2007 hasta el año 2021, obtuvieron ingresos por 342 mil millones de pesos y pagaron gastos de servicio de salud por 302 mil millones de pesos. Gastos administrativos por un total de 36.700 millones y promotores de salud 5.800 millones. Eso dio como resultado, operativamente, usted recibir una cápita, hacer esos pagos, un negativo de 2.500 millones de pesos, que se revierte cuando se hacen las inversiones de los patrimonios que aportan nuestros accionistas, los accionistas de nuestras asociadas, y de las reservas técnicas que se invierten. Y finalmente terminamos ganando 1.75% en esos, desde el año 2007 hasta la fecha.
Esa es la realidad de nuestras asociadas. No es verdad. O sea que no están ganando las ARS. Actualmente, yo le puedo mostrar el mes de agosto para que usted vea cuál es la realidad. En el mes de agosto, operativamente nosotros perdimos 709 millones de pesos. Y después de los resultados financieros perdimos 66 millones de pesos. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a varios factores. Primero, a la alta siniestralidad. La frecuencia de uso hoy en día es mucho mayor que a la que hace 10, 11 años. Para que tenga usted una idea. Cuando inició el sistema, nosotros prestamos 5 servicios por afiliado al año. Y hoy se prestan 18 servicios por afiliado al año. Esa es la frecuencia de uso. La gente tiene más conciencia de que puede usar el seguro. Y eso es para bueno. Eso es. Yo creo que la gente tiene que estar empoderada de sus derechos. Tan empoderada que está incómoda, ¿eh? Claro, no, y eso es bueno que también esté incómoda, porque eso implica que hay que mejorar. Y yo creo que nada es tan bueno que no se pueda mejorar. Pero además de eso, nosotros en esos años hemos hecho aportes importantes a que la salud mejore. Pero hay otras instancias que también tienen que cumplir con su rol. Sin duda. Por ejemplo, el Estado Dominicano. ¿Por qué razón, si la ley 8701 establece que la salud debe prestarse por niveles de atención y que debe implementarse la estrategia de atención primaria, no se hace? Cuando se ha demostrado en los países donde se ha implementado adecuadamente que el 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelve en esa instancia, que no tengamos un récord médico único. Usted como ser humano integralmente es un solo. Hoy en día cada uno de las personas, de los médicos o especialistas donde usted va, tiene una partecita de su récord médico. En esa instancia, el copago son 100 pesos. Cuando usted va a un especialista, el copago son 600 pesos que se le pagan. Usted decía 200. ¿Que son 100 pesos? ¿Dónde son 100 pesos? En la atención primaria, que no se ha implementado porque ha faltado voluntad política. Que no existen. Que no existen. No existen porque no ha habido la voluntad política de que existen. Pero yo creo que las leyes están hechas para que se cumplan. O sea, los legisladores hacen y aprueban leyes, el Poder Ejecutivo la promulga para que el propio Estado haga que se cumplan. Entonces yo creo que eso es una falta que debe real y efectivamente cumplirse, o sea, eliminarse, que exista atención primaria. Ahí se va a disminuir el gasto de bolsillo en un porcentaje altísimo. Ahí se va a hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad, porque está contemplado así. Ahí va a haber un récord médico único, el médico va a ser más asertivo. Pero además, si usted tiene un dolor de cabeza, va donde su médico familiar, como pasa en cualquier parte del mundo, hasta en Estados Unidos, y él le va a decir con qué se resuelve eso, y si él no puede, lo va a referir donde un especialista, pero lo va a hacer como médico, con la autoridad que le asiste como médico. Pero usted no es médico, usted va donde usted cree que debe ir, bueno, a lo mejor usted va de un neurólogo, y resulta que es un dolor que se refiere a un problema estomacal, un dolor referido, pero usted como no sabe dónde lo atiende muy bien, pero ¿cuánto le cuesta? Entonces, esas son cosas que hay que resolver. La cuestión de que haya una cápita para el régimen contributivo y otra cápita para el régimen subsidiado no debe ser, porque los dominicanos, según la Constitución, somos todos iguales y por tal razón esa cápita debe ser igual. Que seamos más eficientes y que haya libre elección y que todos tengamos el mismo derecho. Que se pueda atender en un centro privado, igual que se atiende usted y que nos atendemos nosotros. Señor Vargas, finalmente por mi parte, pareciera que uno de los conceptos que está vertido sobre la mesa al hablar de asuntos de seguridad social es el estancamiento. Hay estancamiento en el debate, en el seno de este nuevo diálogo que ya no de nuevo no tiene nada, porque ya tiene más de un año y que promovió el Poder Ejecutivo, en el que están sentados todos los sectores abordando una modificación de la Ley de Seguridad Social que no termina de cuajar. Y también con respecto a las llamadas tarifas, las tarifas algunas que no se discuten, que también están estancadas en el Consejo de Seguridad Social. Hay algunos servicios médicos que tienen años, por no decir casi décadas, sin ser modificados en cuanto a temas de lo que se debe establecer. ¿Cuál es, según su posición y la posición de ADARS, la fórmula para salir de este estancamiento, más allá de la voluntad política y conceptos que pueden lucirle a la audiencia un poco etéreos, ¿no? Sí. Yo creo que siempre hay que incluir la voluntad política, porque el gobierno aquí decide una gran parte de los asuntos que envuelven a la sociedad. Pero eso no está estancado. Hay una comisión bicameral en el Congreso que está estudiando esa modificación de la ley. Se está conociendo en el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Se está conociendo en el CES. O sea, hay diferentes instancias
donde se está conociendo esa modificación de la ley. Pero no se ponen de acuerdo ni siquiera en el orden de los subtemas que tienen que tratar. Eso es parte de Eso, si eso no es estancamiento, yo no sé qué será. Eso es parte de la democracia. Pero yo pienso que el sentido Esa es una común democracia casi infuncional. debe imponerse el sentido común y debemos Claro. avanzar. La salud de la gente Te quedó en la elegante, democracia. José Manuel, eso de la democracia. No, porque ustedes hablaron de voluntad política. Realmente en el Estado, que no es gobierno, el Estado, no hay voluntad política. No existe. Por eso no avanzan. El Estado que incluye al Consejo de la Seguridad Social. Lo que también. pasa es, por ejemplo, usted no tiene un asiento, las ARS en el Consejo, pero están bien representados. Tienen influencia y poder de decisión. Catherine comenzó hablando del veto, eso hay que modificarlo. En la modificación, usted mencionó 3 aspectos importantes. La atención primaria, eso es responsabilidad del Estado. El récord médico 1, homogenizar la cápita. Son todas esas cosas que están ahí bamboleando. Que sea automática, Nelson, porque la cápita se determina Pero- por la frecuencia de uso y por la inflación. Pero la inflación la publica el Le Banco estoy mencionando Central. casos del limbo que existe, porque no existe voluntad. Eso no quiere modificarse. Son muchos los intereses en juego. Pero yo pienso que la ley está por encima de todos. Ah, y que sí, ningún eso sector pensamos nosotros. debe estar al lado o debe estar primero que la sociedad completa. Y Entonces, la Constitución de la República es No, y en sagrada ese y caso debe ser sería- sagrada. Sí. En ese caso es transversal porque Claro. tenemos un desafecto de la ley en prácticamente todos los sectores. Sí, pero yo creo que como sociedad tenemos que avanzar a cumplir nuestras leyes y que eso se sienta un precedente de que el que no la cumpla haya consecuencias. O sea, yo quiero saber si nos quedamos con el concepto de que todas las falencias que tiene el sistema, incluidas las que la gente se queja de las ARS, dependen del Consejo de la Seguridad Social. Mire, esos son diferentes intereses particulares. No todo depende del Consejo Nacional de Seguridad Social. Naturalmente, cuando se trata de tarifas, cuando se trata de incrementos, cuando Claro. se trata de incluir nuevos procedimientos, depende del Consejo Nacional de Seguridad Social. Lo otro son posiciones de sectores. Muchas veces están politizados, otras veces reclaman cosas que no es posible tenerlas en nuestras manos. El de los médicos que dicen que le pagan poco, ¿de quién depende, por ejemplo? Eso depende del Consejo Nacional de Seguridad Social y depende del Comité Nacional de Honorarios Profesionales. Y el de los De usuarios que 37 dicen que voluntades. pagan yo le mucho. mencioné lo que decía Walvarí Suero, que solo el año pasado, en octubre, lograron incrementos que significaron 2.700 millones de pesos. Yo creo que el que trabaja tiene buenos ingresos. José Manuel, yo quiero despedirlo coincidiendo con usted en lo que ha significado el sistema de la seguridad social. Eso fue un gran salto, eso fue casi una revolución. Y para nosotros aquí, y tú lo comparas con la región y con gran parte del mundo, y nosotros tenemos un sistema que en lo esencial beneficia al usuario, beneficia a la salud del pueblo, con toda esa carencia que hemos hablado. Así es. Por eso que hay que modificarlo, para perfeccionarlo, para incorporar cosas nuevas, para avanzar. Pero coincido con usted plenamente del gran salto que tuvo la salud en República Dominicana con esa ley. Muchas gracias, José Manuel. Gracias. Muchas gracias a ustedes. A veces yo creo que ustedes son incomprendidos. Malentendidos, sí. Están perdiendo mucho, dice, Nosotros dice el señor siempre José estamos Manuel. abiertos al diálogo. Creo que No, yo sé, los seres además usted es un humanos hombre hablando se entienden. parsimonioso así. Sí, Yo le apliqué una palabrita, usted tiene mala prensa. Aunque vi un evento de la AFP que estaba en Punta Cana, que entre las cosas que acordaron mejorar es la comunicación, cómo se comunican. Yo creo que siempre se puede mejorar y quizás tengamos que mejorar eso que tú mencionas. Usted se le ve que usted y es un hombre otras de cosas. fe. 100%. Gracias, José Manuel. Vicepresidente de ADAR, Ya venimos. la Asociación de Administradora de Riesgo de Salud. Así es. Un placer. Ya.